y nos vamos guiando de acuerdo a lo que ha sido el proceso de construcción del Plan Decenal de Comunicación de Nariño. Bueno, en primer lugar creo que es importante que reflexionemos sobre lo que acabamos de ver frente a la política nacional, ¿cierto? Porque normalmente, y yo creo que en este caso históricamente bien fundamentados, nosotros desconfiamos de las políticas nacionales, ¿sí? Sobre todo porque suponemos, y también digo que con altos argumentos históricos también, que esas políticas han sido construidas pues, en el escritorio, ¿cierto? Y que son unos documentos muertos que muy difícilmente cuando lleguen a lo local pueden aplicarse. Y digamos, en ese sentido hay muchas experiencias sobre políticas nacionales que cuando se vuelven locales no tienen viabilidad, ¿ya? O no son fáciles de movilizar, digamos, en lo local, por recursos o por iniciativas de los gobiernos locales o regionales, y también creo yo que en gran parte por la ciudadanía. Sin embargo, también es importante que analicemos nuestro plan a la luz de esa historia, es decir, de esa división entre una política escrita por unos, digamos, por unos métodos mucho más burocráticos a una política construida participativamente. Y yo creo que la comunicación en Colombia ha tenido unos grandes avances en el segundo modelo de construcción. Es decir, que ha habido un proceso muy largo en Colombia donde comunicadores de distintas regiones han empezado pues a echar carreta inicialmente sobre lo que es la comunicación o sobre lo que debería ser la comunicación, y de alguna manera siento que estamos poco a poco incidiendo en las políticas nacionales, ¿cierto? De tal manera que si uno ve la política nacional de comunicación hoy, frente a lo que era hace algunos años, pues ha cambiado sustancialmente. Por lo menos en su mirada, uno siente que se acerca un poco más a lo que nosotros desde lo local, desde lo regional, estamos construyendo. Y eso, digamos, cambia las lógicas del diálogo entre lo regional y lo nacional, ¿sí? Porque era difícil cuando uno en el territorio, las dinámicas del territorio las sentía moviéndose a un ritmo, pero lo nacional moviéndose a un ritmo totalmente distinto. Entonces yo creo que es importante también que comprendamos que esta política nacional refleja en gran parte todo el trabajo de comunicadores, de radialistas, de productores de televisión comunitaria, que han venido año tras año dándose la pelea por empezar a incidir en la construcción de la política, y pues que de alguna manera pues ya tenemos algunos de estos comunicadores en el ministerio haciendo la jugada, digamos, ¿cierto? Entonces discutiendo en esos escenarios donde antes era muy difícil acceder. Y yo quiero partir de esa reflexión, sobre todo porque cuando uno está acostumbrado a hacer de las instituciones una fuente de servicios a los cuales hay que acceder a como dé lugar, uno valida muchas de nuestros grandes males sociales, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Cuando uno solo se ve como usuario de la institucionalidad, cuando uno no piensa más allá del paternalismo de la institucionalidad, ¿cierto? Y entonces, pues lo que buscamos de estas instituciones es lograr seducirlas a ver si sus servicios y sus cosas beneficiosas y todas estas políticas escritas, pues a ver si a nosotros nos toca un pedacito, ¿cierto? Entonces esa lógica de la seducción hacia las instituciones pues ha traído, digamos, muchos males, ¿no? Muchos males que no solamente en lo comunicativo, sino también en lo social han influido en la construcción de región. Y eso, digamos, eso fue una lógica del plan, ¿no? Fue una lógica porque dijimos, cuando la comunicación empieza a ordenarse, debe ordenarse en una mirada distinta
a la de la respuesta a unas instituciones que no responden. No sé si me hago entender, es decir, construyamos un plan alejados de la no lo avalan porque es nuestro derecho tener una política y luego empezar en una lógica de discusión a ver si el gobernador o los alcaldes empiezan a ¿cierto? Entonces nosotros generamos un proceso donde era importante en primer lugar hacer varios reconocimientos. El primer reconocimiento tenía que ver con un nivel personal, es decir, de los comunicadores en nuestro departamento, que empiecen, como les decía ayer, como a salir de la burbuja comunicativa y pensar que lo único que debe defenderse es la comunicación y empiecen a convertirse en sujetos sociales de transformación para su territorio y se comprometan con una visión de territorio, con una visión de un departamento distinto, donde ellos eran actores políticos desde la comunicación, es decir, son líderes comunitarios, son sujetos activos, ciudadanos activos, que por fortuna tienen herramientas de comunicación al servicio de la construcción de región. Eso digamos en lo personal, pero también, yendo un poco más hacia lo grupal, era importante que nos veamos como un grupo, y es importante aún porque, como yo les decía ayer, si bien este proceso tiene unos grandes avances, todavía estamos en la cohesión del grupo de comunicación en el departamento, o sea, eso todavía no existe, no está consolidado en su totalidad, somos algunos que ya, digamos, tenemos ciertas claridades frente al qué hacer con la comunicación y esto nos empezamos a organizar, pero hay muchos más que todavía no comprenden el cuento, ¿sí? Y se oponen al cuento incluso. Entonces, nosotros miramos importante que en lo grupal entendamos que existe una necesidad de organizarnos frente a acciones de transformación en nuestro territorio y de soñar juntos, es decir, de que los comunicadores, los procesos comunicativos, no los medios de comunicación, sino los que hacen la comunicación, se sienten a pensar en qué Nariño quieren socialmente hablando, para luego contribuir con herramientas comunicativas para esa visión de región. Y socialmente también era importante que las instituciones, las organizaciones, instituciones públicas y privadas vean en la comunicación una herramienta de transformación social y sientan que no estamos aquí para contestar a las políticas, sino para apoyar y fortalecer las políticas. Es decir, que el plan de decenal de comunicación se convierta en una propuesta activa de transformación y no en una respuesta coyuntural a lo que estaba haciendo bien o mal nuestros gobiernos de turno. Por lo tanto, pues un plan decenal tiene en ese caso sentido porque supera los gobiernos, ¿cierto? Son 10 años donde independientemente de quién esté en la gobernación, pues va a tener que respetar nuestra mirada como sector comunicativo y como nariñenses que queremos la transformación. Entonces, ayer pues les comenté cómo fue madurando el proceso, ¿cierto? Entonces hubo, digamos, unos momentos que son bien importantes para nuestro proceso. El primero fue que, yo creo que es que tengo que contarles varias experiencias. Dale atrás. A ver, dale. Una más. Hacia adelante, adelante. Creo que te saltaste una. Ahí estaba, ¿sí? No, adelante, adelante. Después de plan. Otra. Otra. Ah, sí, bueno, vamos ahí.